En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo cuarto después de Epifanía. Y en el Evangelio de hoy vemos el milagro que hace nuestro Señor en la barca en medio del mar de Genezaret, ese gran lago interno que había. Y vemos cómo nuestro Señor dormía. Algunos dicen que simulaba dormir o cualquier cosa. Si dormía era porque como hombre dormía, y como un niño, con más razón. Lo cual no quita que también aprovechó la ocasión para darles una lección con lo de la tempestad, porque si no, no les hubiera dicho: ¿por qué teméis? El padre Castellani dice: bueno, cobardes, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aunque Monseñor Straubinger dice que no de poca fe, sino quedaos tranquilos, no seáis desconfiados. Bueno, versiones que no cambian en realidad la sustancia, que las hay porque, claro, la Vulgata nos transmite la substancia de las cosas que dice, y puede haber una palabra que no sea exactamente traducida, y pues bueno, eso provoca esa aparente confusión. Pero hay que ir siempre al sentido de lo que se nos quiere decir a través de las palabras, más que las mismas palabras en sí, es el sentido. Y pues bien, es evidente que si están con nuestro Señor en la barca que asemeja la iglesia con los apóstoles, si están con Cristo y es Dios, ¿por qué hay que temer? Además, si dormía, sigue siendo Dios y está bien despierto, porque lo que duerme es la naturaleza humana. Entonces, lo importante es, si estamos en medio de la barca, de la iglesia, en medio de la tempestad, no hay que temer. Estamos con Dios, con nuestro Señor. No hace falta, primero, que nos turbemos, y segundo, avisarle, hacerlo despertar, como si no se enterase. Entonces, evidentemente, eso muestra una cierta falta de fe firme, sólida, cuajada, acrisolada. Y eso es lo que le da el sentido al reproche que hace nuestro Señor. E inmediatamente que despierta, pues viene la gran bonanza y quedan más pasmados aún. Porque claro, ese era su medio como pescadores, el mar, la tempestad. Que haga otros milagros, pues quizás no les impresionó tanto como este. A cada uno le impresiona lo que más le allega, más le concierne. Si hay un milagro por allá en la China, pues bueno, me entero, pero si me hace un milagro en mi casa, pues me siento más
indicado. Entonces, eso fue lo que pasó. Y también nos prepara esa tormenta que quiere hacer zozobrar la barca, la iglesia, lo que va a pasar y lo que pasa y está pasando ahora con la iglesia en medio de este mar del mundo, confabulado contra Dios, los poderes de las tinieblas, que quieren sofocar la iglesia, que quieren sofocar la religión y a Dios. Y que eso pasará en algún momento, y vemos que está pasando. La iglesia como institución es indestructible, pero formada de hombres es defectible en su parte humana. No olvidemos que nuestro Señor tomó la naturaleza humana, pero la tomó defectible, en el sentido de pasible de muerte, aunque no debiera por propio derecho ser una humanidad susceptible de sufrir ni de morir. Por eso se anonadó en ese sentido. No permitió que la divinidad gloriosa glorificase esa humanidad y fuera cuerpo glorioso desde el primer instante, como era lo más lógico. Entonces, la iglesia, con mucha más razón, al tener hombres en su jerarquía y en su composición, los feligreses, el pueblo de Dios, mucho más defectible es y puede sucumbir. Y es de hecho lo que hoy vemos. Y podemos darle 1000 explicaciones, pero no hay muchas, sino una. La gran mayoría, si no ha perdido la fe, sigue pensando que los males no vienen de la cabeza. Hay que salvar a todo precio la jerarquía, y máxime al Papa. Y no se dan cuenta que si hay un desgobierno en una empresa, en una nación, o en cualquier parte, la culpa la tiene el que manda, el jefe. Porque para eso está. Si en un barco va a la deriva, la culpa es del capitán, no de los marineros. Entonces, no podemos excusar no queriendo reconocer la defectibilidad del elemento humano. Y la fe no se puede perder en el mundo, ni en la iglesia, en los fieles, si no está secundada por una desjerarquía, por culpa de la cabeza, y no de una, sino de todo el conjunto, con el Papa a la cabeza. Porque un Papa que no es capaz de corregir el asunto tiene que renunciar por incompetente.
por incapaz. Y no es que no me hagan caso los cardenales, los decapito. Y algo de eso le pasó a Pío XII, hay que decirlo. Entonces, no podemos excusar. Por encima de todo, aunque no sepamos mucha teología, aunque para sostenerse hay que tener teología, porque si no, no podemos darle una explicación lógica al asunto, y tampoco es que la Iglesia no tenga una doctrina. Otra cosa es que no se quiera aceptar, que se divinice la jerarquía y encima al Papa, porque por muy infalible que sea un Papa, no es divino, y su infalibilidad no es la de Dios, sino participada de Dios. Como nuestro ser no es el divino, es participado del ser divino por creación. Entonces no hay que confundir las cosas. Y llega un punto en que el mal ya no lo arregla ningún papa, ninguna jerarquía. Por más que la cabeza esté bien, si tengo el hígado podrido, me muero. O el corazón o el pulmón. Y aquí está podrido todo. Otra cosa es que no nos queramos dar cuenta. Que no nos demos cuenta la defección, la apostasía en la fe. Ya no es ni poca ni mucha, hay una apostasía. No es la misma fe de siempre. Ha sido una fe transmutada, transgenérica, o una fe gay si quieren. Geiso o geisa. Como la arepa, se da vuelta para todos los lados. Lo lamento. Pero eso no es fe. Y tener el concepto de Dios y de la religión y de la iglesia dentro de un parámetro como ese, eso no es fe. Yo puedo creer en Dios y no tener fe. ¿En qué Dios creo? ¿En el Dios de la iglesia, el de la revelación? ¿O en el Dios de cualquier religión que tiene a Satanás por autor? ¿O de cualquier imaginación? Como yo lo quiera, como lo pretenda, un Dios a mi acomodo. Entonces, vemos que a los pocos que tengamos todavía algo de fe, confiar en Dios. Si estamos en la verdad, y si no, convertirse. Pero saber que su iglesia no fenecerá, no será hundida, será apretada pero no ahorcada. Entonces nosotros incluidos. Y por eso la única solución es la apocalíptica. Porque tamaña apostasía, anunciada para el fin de los últimos tiempos apocalípticos, no se podía dar en otro contexto ni en otro momento histórico.
porque es irreversible, humanamente hablando, jerárquicamente hablando. Aquí ni que venga San Pedro, San Pío X, ni San Pío V, ni ningún Sansán de Papa arregla este problema. Esto ya es irreversible. Se acabó la iglesia porque no tiene papa, no tiene jerarquía. El papa es la cabeza visible, el vicario de Cristo. La cabeza sigue siendo Cristo. En el cielo no habrá papas ni cardenales, ni habrá sacramentos, pero seguirá habiendo iglesia. Entonces, ojo con materializar tanto la iglesia en el elemento que tiene del orden creado, del orden humano. Hay muchas cosas divinas, como son los sacramentos, pero en el cielo no habrá sacramentos. Habrá obispos y sacerdotes porque recibieron ese carácter. El que lo haya recibido válidamente, porque ahora tu abuela. La gran mayoría de los sacerdotes no lo son, ni los obispos. Pero Dios da las gracias. Si no me la da por vía sacramental, me las dará por otra vía, como la podía dar también antes de que instituyera los sacramentos, que fueron instituidos 2000, 4000 años después de Adán. ¿Para qué sirven los sacramentos? Nos podemos preguntar. Para darnos la garantía, dentro de lo posible, de haber adquirido la gracia santificante. Pero Dios no está limitado a los sacramentos para dar su gracia. Ojo, cuidado. Entonces todas estas verdades que han quedado opacadas salen a relucir, tienen que salir a relucir ante semejante hecatombe. La iglesia no deja de existir porque muere un papa, o los 10 o meses o años que tarde en salir un papa, como ha pasado, desaparece la iglesia. No. Lo normal es que la iglesia tiene que tener un papa dentro de esta iglesia militante y viadora. Pero no quiere decir que para la parusía, con la gran apostasía, donde Roma está involucrada, vamos a tener jerarquía y papa. 1, 2, 3 años o 20, no sé, o los que fuera. La elongación de esa recta final, bien merecida. Y bien merecida porque si no hubiera habido esa claudicación en la fe, no estaríamos en esta situación. Si los cardenales, si los obispos, si el clero, y encima los fieles, hubieran tenido la fe pura y dura,
Vaticano II no hubiera sido impuesto aunque el Papa de turno lo imponga, Pablo VI. Además no la impuso él con todos, de acorde, salvo alguno otro obispo loquito, para los demás, que se oponían, como fue el caso de Monseñor Lefebvre o Monseñor de Castromaya. Pero nada más. Aunque al principio más, pero se fueron reduciendo. Y eso ya es irreversible. ¿Qué vamos a hacer? Entonces la única garantía que quedaba era la de la tradición. Y de la tradición no inventada. Hay que tener un papa, hay que tener obispos, sacerdotes como de lugar. No, señor. Con la vía regular y garantizada. Que eso fue lo que hizo Monseñor Lefebvre. Por eso fuera de allí no hay hoy en día respaldo de las órdenes y consagraciones que se hagan. No lo hay. Ahora el problema de la fraternidad que ha aflojado, evidentemente, se ha compaginado en el menú especial dentro del restaurante del Vaticano II. No hay nada que hacer. Aunque siga garantizando eso, pero cada vez menos, porque está aceptando curitas del Novus Ordo que vengan a decir la misa y a predicar y nos los reordenan, ni bajo condición. Y allí están perdidos. Así que lo lamento. Pero bueno, de todos modos, no seamos tímidos, temerosos, porque no tenemos fe. Y es Cristo, la Iglesia. Entonces hay que estar con Cristo, no contra Cristo. Y no tener ningún miedo, pase lo que pase. Por eso nos viene bien esta tempestad en el cual se encontraba la barca. Porque los similes, los parecidos, las semejanzas están. Entonces, mantenerse guardando la fe en la sacrosanta tradición, en la verdadera misa, en los verdaderos sacerdotes garantizados. Y vemos que se hace cada vez más difícil. Pero yo ya decía hace 20 años que algún día los fieles se encontrarán sin sacerdotes y sin sacramentos. ¿Y van a perder la fe por eso? No. La van a perder si se les da la gana. Entonces, hay que tomar la moraleja y seguirla al pie de la letra, tratando de no ser tan contaminados y purificarnos en medio de este hecatombe que acrisola, como el oro se purifica, se aquilata con el fuego, y así la fe de los pocos que encuentre nuestro Señor cuando Él vuelva. O ya lo olvidamos, cuando vuelva encontraré fe.
Y si no encuentro fe, ¿encontraré iglesia? Es lo mismo. Lo que pasa es que no lo pensamos. Por eso entonces hay que permanecer a la iglesia verdadera, no a la oficial. Y hay que recordar cuando dijo Monseñor Lefebvre que la iglesia oficial no es la iglesia católica, que no tiene las notas de la iglesia católica, sino en nosotros. ¿Quiénes eran nosotros? Él y todos los que como él, esparcidos por el mundo, guardaban la tradición de la iglesia, la fe de la iglesia, los sacramentos de la iglesia, la doctrina de la iglesia, el evangelio de la iglesia. Eso iba mucho más allá de la sede vacante. Porque ya no es un papa, sino toda una estructura oficial que dice ser iglesia, que está en Roma, pero no es Roma, sino Babilonia. Así se explican todas esas imágenes y símbolos de la gran ramera, con poder, vestida de escarlata, oro y púrpura. Pero es una prostituta, es decir, corrompida, desnaturalizada. Y ese es el estado de la iglesia oficial de hoy. Corrompida, desnaturalizada, prostituida. Y eso es lógico, que no es la gran mayoría, ni mucho menos, que se va a dar cuenta. Hay que tener una verdadera selección de Dios por sus misterios indescifrables, de aquellos que como nosotros podemos ver o ver algo. Y aun cuantos viendo medio ven o medio vemos. Es parte del mismo problema, del mismo apocalipsis, de la misma hecatombe. Y es tal el estado de la iglesia de corrupción que nuestro Señor lo dejó impreso en las 7 iglesias que aquí me perdonarán, pero no son históricas. Porque nada es histórico en el Apocalipsis, libro por esencia profético. Esa es una estupidez exegética de la gran mayoría, incluido el padre Castellani. Lo lamento. Aquí hay que superarlo con inteligencia apocalíptica. El Apocalipsis, como él mismo dice, es eminentemente profético. No es ni cronológico ni histórico, aunque tenga elementos históricos. Sobre todo en el tipo que me presagian el antitipo. Pero las 7 iglesias en su conjunto no es la historia de la iglesia apostólica, de los mártires, de los doctores, y ahora si estamos en la 5ª, en la 6ª o en la 7ª iglesia. Sino que es el estado de la iglesia.
en esos 7 aspectos de su corrupción paulatina, segura y sin salida. Porque ni aún la séptima iglesia puede ser la de Laodicea, que es la de Laodicea, que según el padre Castellani es la del milenio. Sería una de Efesio, que el reino de Cristo, que es el milenio, termine en algo vomitable. Así de claro. Entonces es el estado de la iglesia en su fase final, apocalíptica o preapocalíptica. Y por eso siempre vemos el olor a podrido. Y siempre en las 3 últimas, o las, ya no sé si son 3 o 2, guarda lo que tenéis. Mantened la tradición, en definitiva, que es lo único que nos va a dar la garantía. Pero salid de Babilonia, porque el que se queda se corrompe. Salid de la iglesia oficial porque está podrida. ¿Y a qué iglesia te vas? A los de los protestantes, tu abuela, más estúpido que el estúpido. En la iglesia de siempre, con el concepto de siempre, y nada más. Pero para tomar esa posición, no hemos sido ni aún los tradicionalistas bien preparados, porque este aspecto apocalíptico no lo dijo Monseñor Lefebvre ni Monseñor de Castromayer. Creían que esto iba a ser pasajero. Después se dieron cuenta que no. Pero es así, esa es la realidad. Por eso el padre Castellani decía muy bien que los católicos serán los que esperen la segunda venida, porque no hay más esperanza. Si hasta casi ni iglesia tenemos, por lo menos visible en el esplendor externo, quedará en su aspecto esencial. Como ya Viluar explicaba, la iglesia exterior y la interior, o la esencial y la accidental, la pompa, las solemnidades, las campanas, el culto público, todo eso puede desaparecer y es parte de la iglesia accidental. Porque la esencia es la fe en Cristo, que es el fundador de la iglesia. Por eso el anticristo podía muy bien copar la iglesia. Sin que se destruyera la esencia de la iglesia. Pero ya no está en esa iglesia. Eso es como la cáscara del huevo sin la clara ni la yema, o por lo menos sin la yema. Entonces, mis estimados hermanos, releamos el Apocalipsis, veamos ese estado de la iglesia, que no son tampoco ni etapas, sino de una misma realidad
mirada desde 7 ángulos distintos. Porque el Apocalipsis se refiere a la segunda venida de Cristo Rey para consumar, plenificar su reino mesiánico. En el trono de David, cumpliendo todas las profecías hechas al pueblo elegido en el Antiguo Testamento, pero que no las entendieron como debía de ser, las carnalizaron, y nosotros tampoco las entendemos y también las desviamos. Y así planificar su reino a través de sus santos, con el que vendrá desde los cielos en su segunda venida. Y con todo lo que la precede, la tribulación magna, la gran apostasía. Entonces, esto da para mucho, pero bueno, hay que irse puliendo el cerebro, el que quiere oír, y rectificar las lagunas que no encajan. Por eso las 7 iglesias, como dije, no son históricos, no hay nada histórico, aunque tenga hechos históricos, como la caída de Jerusalén, que me presagia la caída de Roma antes de la parusía, como la Babilonia del Éufrates o del Tigris, la Babilonia de Roma, previa a la venida de nuestro Señor. Pero no hay que tener exégesis contradictorias. Si yo digo que un libro es profético, después, uno de los sellos, parte importante del Apocalipsis, histórico. ¿Qué histórico? No hay nada histórico. Ni como dice el padre Castellani, también de las visiones, 20 visiones, las primeras históricos apocalípticas y las o escatológicas, escatológicas. Porque estoy harto de que gente culta siga diciendo escatológico, que es excremento. Entonces, y las otras 10 son escatológicas históricas. Son todas escatológicas. Es profecía pura y dura. Aunque concerniente al periodo histórico que desgraciadamente y felizmente, porque es una gran época para vivir, en los últimos, en el fin de los últimos tiempos apocalípticos. No hay que olvidarlo. Pero hay que estar a la altura. Entonces, es en el marco de la profecía que debemos de ver las cosas. Y por eso a veces las confusiones. Porque hasta el mismo padre Castellani, dicho sea de paso, en su primera exégesis reconoce que siguiendo a Villó, y aquí tenía más razón, la séptima iglesia era preparusiaca, antes de la parusía. Después se le ocurrió a él meterla después. Y hubiera sido preferible su primera posición, siguiendo a Villot, estaba por lo menos un poquito más acertado. Pero bueno, así son las cosas. De todos modos, que la tempestad que está haciendo hundir la barca no nos haga desesperar
Y si nos parece que Cristo duerme, que siga durmiendo, porque como Dios está despierto, no le ha llegado el momento ni la hora. El chico sale cuando se le da la gana. Como Napoleón, dormía como un lirón y se despertaba a última hora antes de la batalla. Bueno, si lo hizo Napoleoncito, pues con más razón nuestro Señor duerme como un lirón y se despierta justo en el momento. No nos desesperemos. Cristo no duerme. Su divinidad no duerme. Es su humanidad. Que duerma y coma todo lo que quiera. Pero bien despierto está, porque es Dios. Y la iglesia es divina. Entonces, a seguir con esa calma, esa tranquilidad en medio de la borrasca. Y no salir como loquitos, que ya hay demasiado loco tradicionalista. Y ojalá que revienten, y no quería hablar, pero parece que mañana o pasado mañana, el 30, la parte modernista va a elegir un papa. Ojalá que tenga algo de credibilidad oficial para que se dividan. Ya que estamos tan divididos imbécilmente los tradicionalistas, que los modernistas también oficialmente se dividan y revienten. Así por lo menos nos emparejamos. A ver qué va a pasar. Yo me alegro. Que la caca huela a caca y no a crema o perfume francés. Porque si no la huelo y la debo probar y a ver. A esa situación hemos llegado. Ahora el imbécil que está dirigiendo todo esto, porque es un loquito, de teología cero, de derecho canónico cero, de jurisdicción cero. Está bien que el pueblo romano, y no el pueblo, el clero romano es el que elige al papa, y ese es el título de cardenal. Pero no es el clero de todo el mundo, es el romano. Es decir, que si llegara a faltar los cardenales y la estructura para elegir un papa tal como la conocemos, si los sacerdotes del clero romano podrían elegir eventualmente a su obispo, que es el papa. Así fue antaño. Pero eso no les justifica para hacer lo que van a hacer ahora, la estupidez que van a hacer. Y ojalá que le haga y les resulte, pero no como loquitos, sino que tengan estructura, que un Viganó los apoye, por ejemplo, o alguien parecido, algún cardenal, 2 o 3, o se dividan, para que se desmadre el tinglado de Francisquito. Es maquiavélico lo que digo, pero bueno, para que si no se agranda, no se achica. Pero el estúpido colombiano, que ahora no me acuerdo, que sale ahí hablando, está metido ahí, que ya lo mencionó una vez, y que llegué a hablar por teléfono para decirle, quieto mi hijo. Y ahí se calmó. Conmigo no te metes. Pero vea con la locura que sale, no sé cómo se llama, si es Salazar o qué, promoviendo esta cuestión, y gran, ni que venga San Pío X arregla esto ya. A ver si nos enteramos. Pues bien, ya me alargué, pero bueno, es que estas cosas no las dice nadie. Nadie se les mide, nadie las maneja, nadie las expone. Entonces, bueno, alguien tiene que hacerlo, me tocó a mí, pues bueno, me alargo, ¿qué vamos a hacer?
pues entonces no perdamos la confianza ni la fe y mantengámonos con o sin sacerdotes, con o sin sacramentos. Porque mientras estemos con vida tendremos el alma en nuestro cuerpo y tendremos la fe que no hay que perder, cueste lo que cueste. Y amén. Se acabó. Y asirnos al manto de la Santísima Virgen María para que ella nos consolide, nos fortifique, como ella permaneció de pie en la cruz. No tanto para que me consuele a lo Kempis, mamita, consuélame, yo soy el bebé bobito y maricón. No. Para que me consolide, para que esté de pie ante la cruz. Y no con la tetita, no llores bebé porque tienes hambre. Idiota. Esa es la mentalidad que empiana de la espiritualidad. Es para mantenerme firme en medio de la crucifixión. Como está pasando la Iglesia en su cuerpo místico, la segunda crucifixión de Cristo en su cuerpo místico. Pues bien, que estas cosas nos penetren y las entendamos con equilibrio en la cabeza. Y que así, hasta que Dios diga, perseveremos en el bien, la verdad y la justicia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.